otra forma hicieron posible este evento, esta conferencia en la que vamos a estar compartiendo nosotros la tarde de hoy. Muy importante también resaltar a todas esas personas que nos han estado apoyando tras bastidores desde el inicio de este proyecto, como mi colega Belsi Batista, saludos, y finalmente, por supuesto, a la audiencia que tenemos hoy en día, porque definitivamente, desde mi punto de vista, viene siendo la razón de ser de la conferencia que vamos a estar llevando a cabo esta tarde. Yo voy a aprovechar para compartir un poquito la presentación que les tengo yo para la tarde de hoy. Sí, como les comentaba Beatriz, a mí me va a tocar compartir un tema que en lo personal me apasiona mucho. El nombre que le he puesto a este tema para la tarde de hoy es el riesgo como recurso para minimizar el caos. Y yo voy a iniciar de inmediato mi intervención resaltando lo siguiente. Generalmente hemos estado acostumbrados a pensar o a asociar el riesgo con temas netamente financieros. Y eso no está mal, porque para ninguno de nosotros ha sido un secreto de que las entidades bancarias, tanto público como privadas, y de igual forma las entidades financieras, utilizan mecanismos de análisis de riesgos para poder tener mejores controles en sus operaciones. Pero esta tarde yo no le voy a hablar del riesgo desde el punto de vista financiero. Esta tarde yo les voy a conversar acerca de cómo impacta el no evaluar los riesgos de una manera correcta cuando nosotros tomamos decisiones en nuestras familias, desde el punto de vista como nosotros en el ámbito profesional, desde el punto de vista empresarial y como individuos o ciudadanos de un país. Voy a entrar de inmediato a poner esto en contexto. El riesgo y su alcance. He podido traerles 3 elementos que desde mi punto de vista son fundamentales para poder tener una mejor claridad al momento en que vayamos a tomar una decisión y conocer un poco a mayor profundidad qué situación tenemos enfrente. La primera es que no podemos confundir el riesgo con una catástrofe. Generalmente en todas las actividades que desarrollamos nosotros vamos a tener siempre un componente de riesgo. Pero ¿cuál es el problema? Que no nos hacemos las preguntas correctas. Estamos viviendo una suerte o en un mundo actual en donde impera la inmediatez y muchas veces no les damos ese espacio correcto a nuestra razón para que funcione. Por eso no nos hacemos las preguntas correctas. Y entre esas preguntas correctas quiero mencionarle una que para mí es una pregunta que puede poner a cualquier persona en un mejor escenario para hacerle frente a una situación adversa. Y la pregunta es, ¿qué es lo peor que nos puede ocurrir si yo tomo esa decisión? Para seguir, yo creo que siempre es importante, como bien lo mencionaba los colegas panelistas que me antecedieron, tanto el profesor Roberto Serra como el colega Javier Fuentes, ellos hablaban de términos. Es muy importante muchas veces tener claros los conceptos, porque muchas veces nos podemos perder al momento en que vamos a decidir. Y yo quiero definir el riesgo de una manera simple, sencilla y clara. Es decir, que ese mensaje pueda llegar a todo nivel y que pueda ser aplicado de una manera rápida para cualquiera de los participantes que lo puedan requerir en algún momento. Desde mi punto de vista, el riesgo no es otra cosa que la diferencia que existe entre lo que un individuo espera que pase y lo que realmente puede ocurrir. En otras palabras, no podemos ser optimistas irresponsables. Y de repente me quisiera detener aquí porque creo que hoy en día una gran cuota de la culpa que se tiene de que los individuos hoy en día piensen de que solamente
deben tratar de trabajar para ser felices, para ser optimistas, para buscar la perfección, son los medios de comunicación. ¿Y por qué les digo esto? Porque ese mensaje que envían los medios de comunicación de felicidad, que inundan las redes sociales, eso está bien. Lo que está mal es que el mensaje nos está diciendo de que las emociones son buenas y malas, y eso no es correcto. Las emociones son emociones, y nosotros como individuos tenemos que aceptarlas, ya sean buenas o ya sean malas. Cuando nosotros no nos permitimos en un momento dado poder decir que tuvimos un mal día, que tuve problemas con mi esposa, que tuve problemas con algún compañero de trabajo, con algún compañero de grupo, y me exalté, no pasa nada. Al final del día son emociones por las que un individuo tiene que atravesar y tenemos que ser responsables para aceptarlas. El problema es que hoy en día, vuelvo y le repito, nos están vendiendo ese mensaje que creo que va un poco sesgado de que tenemos que trabajar hacia esa felicidad infinita. Pero para proseguir, es importante para que ustedes puedan ir poniendo en contexto todo esto, ¿verdad? Que al momento en que nosotros nos hacemos las preguntas, esto nos permite identificar cuáles son esos riesgos que van a estar allí implícitos. Y bien, el colega Javier Fuentes lo mencionó, existen costos de oportunidades, es decir, variables invisibles que nosotros no vamos a poder observar ni vamos a poder ponerlas en una balanza de inmediato, porque se trata de eso. No nos hemos hecho las preguntas para poder plantearnos nosotros cuáles son las opciones que tenemos y poder hacerle frente a esa situación inesperada, y no solamente de una manera efectiva, sino que con mucho más control. ¿Ok? Entrando en el tema central. ¿Cuál es el impacto que tiene el no evaluar los riesgos de una manera correcta cuando tomamos decisiones en nuestra familia? Y voy a iniciar esta parte con una pregunta. ¿Qué ocurriría si alguno de ustedes le llega la noticia de que por algún accidente ocurrido ustedes no pueden seguir ejerciendo la profesión que tienen? Es una pregunta cruda y real. Y es parte de lo que yo quiero compartirles hoy a todos ustedes, porque si hay algo que a mí realmente me gusta mucho y que disfruto es ese espacio de preguntas y respuestas. Por eso es que estas preguntas los ayudan a ustedes a reflexionar. Fíjense, hoy en día la mayoría de los profesionales, cuando salen de una carrera, ya sea de una maestría o a nivel universitario, ellos salen con un alcance corto. Es decir, el mismo mercado le ha vendido un mensaje de que ellos solamente deben desarrollar sus habilidades, sus destrezas y sus talentos dentro del marco referencial de su profesión. Y fíjense que yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí hay un riesgo. Porque como bien lo mencionó el profesor Roberto, estamos viviendo en un mundo complejo, estamos viviendo en un mundo dinámico, un mundo de cambios bruscos. Y lo más importante que él mencionó es que estamos sumergidos en un mundo que no sigue una línea de tendencias. Las cosas ya no se hacen como antes. Requerimos personas que puedan pensar y crear nuevos métodos de hacer las cosas. Entonces, si usted no se hace estas preguntas y a usted le llega a ocurrir esto, ¿cómo usted va a mitigar la problemática económica que van a hacer por esa situación? Por ponerles un ejemplo en su seno familiar. Es complicado. Pero muy aunado a la primera pregunta que les hice, fíjense esta otra. Al inicio en una relación todo es bonito, todo es color de rosa para las damas con su esposo, para los caballeros con su esposa o para los que tienen pareja. Pero yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido a preguntarle a nuestra pareja desde un inicio si ella está dispuesta a atravesar con nosotros las vacas flacas? Entre comillas, las vacas flacas no es otra cosa que la crisis y el caos.
Y fíjense que se los voy a decir por experiencia propia. Generalmente, cuando a los individuos se les toca la parte financiera, cuando un individuo siente que sus bienes o sus patrimonios están en riesgo, cuando un individuo no ha practicado nunca el desapego de lo material, generalmente ese individuo no va a estar listo para controlar esa situación de una manera correcta. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que decía también mi colega Javier, que me antecedió. Va a haber un problema de comunicación a altos niveles que al final del día lo que va a producir es que esa relación termine desintegrándose. Ahora avanzamos a cómo impacta el no evaluar los riesgos en nuestra toma de decisiones desde el punto de vista profesional. Y la verdad que también voy a iniciar con otra pregunta. Generalmente muchos de los que estamos aquí nos hemos encontrado en alguna situación de estar en una oficina en donde nos están haciendo una entrevista y nos muestran el contrato laboral. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos leído completamente el contrato laboral antes de firmarlo? Es una pregunta dura. Pero resulta ser que usted era un aspirante al departamento comercial y esa empresa decide tomar una decisión de que ya no le va a pagar a usted sus comisiones bimestrales, sino que se la va a pagar anual. Entonces, en ese momento es que usted comienza a reaccionar de una manera negativa. Usted comienza a hablar improperios, inclusive poniendo en tela de duda el comportamiento de su empleador. Pero es que el empleador no tiene nada que ver aquí. El culpable es usted por no hacerse las preguntas correctas, por no darle el espacio a su razón a que funcione de una manera correcta. Usted lo que debió hacer en algún momento es evaluar ese riesgo. Si yo firmo este contrato, inclusive esto puede tener una connotación legal. Yo estoy asumiendo, yo estoy diciendo que lo que está allí, eso es correcto. Y esa es parte de lo que quiero traerles yo en esta intervención, porque creo que es interesante para que nuestros ciudadanos comiencen a despertar. Las cosas han cambiado y este es un punto muy importante y crítico, ¿verdad? Por otro lado, el colega Javier Fuentes hablaba de un punto importantísimo y es que hoy en día es un riesgo que un profesional no se enfoque en reforzar sus habilidades de comunicación. Pero cuando me refiero a habilidades de comunicación, yo no me refiero a aquellos ponentes, por ponerles un ejemplo, que para desarrollar un tema necesitan 3 horas, o aquellos investigadores que para poder plasmar una información correcta tienen que hacerla en 200 páginas. No, 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 no. Lo que el mercado está buscando hoy en día y los profesionales que van a hacer la diferencia en el entorno laboral son aquellos que refuercen la habilidad de que en los primeros 5 minutos su mensaje pueda llegar de manera clara, simple y concreta y que todo el mundo lo pueda entender. Y fíjense algo, que voy un poquito más allá. Otra de las competencias desde el punto de vista de la comunicación que se va a requerir es que ese profesional desarrolle la habilidad de poder que la gente sienta cosas sin tener la necesidad de tocarlas. Eso es importantísimo hoy en día para las organizaciones. Eso inclusive nos habla de que ese individuo puede estar a un nivel superior en cuanto a lo que es el tema de persuasión. Para poder ir avanzando, porque vamos a tener ese espacio para que ustedes puedan hacer sus consultas. ¿Cómo impacta el riesgo al no evaluarlo de una manera correcta desde el punto de vista empresarial? Y yo creo que aquí me da tiempo de ilustrar esta parte con una anécdota personal. Hace algunos años, el director ejecutivo de una empresa para la cual yo colaboraba me citó a su oficina y me dice: lo que pasa es que tengo un cliente VIP que necesita que se le dé el servicio, prepárale la propuesta. Yo le dije, por supuesto. Yo le pregunté al cliente ciertos datos que yo requería para poder preparar esa propuesta. A los 2 días me llama el director, el ejecutivo nuevamente, y me dice, pero ¿por qué no le has enviado la propuesta? Yo le dije, porque yo le pregunté
qué contenía, qué volumen, qué peso, de qué puerto venía y hacia qué puerto de destino. Y no he recibido la respuesta. Me dice, lo que pasa es que tú eres muy técnico, tú eres negativo. Y aquí me quiero detener. El que una persona evalúe los riesgos no es sinónimo de ser negativo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, pasaron los días y vuelve y me llama el director ejecutivo. ¿Qué pasó con la propuesta? Yo le dije, yo no la he podido enviar, no me ha enviado la información. Y cuando yo le respondí de esa manera, me dice, bueno, no hay ningún problema, tú no quieres acatar las instrucciones, esa era la percepción que él tenía, ¿verdad? Entonces yo te voy a despedir. Yo le dije, no hay problema. Usted me paga mis honorarios, lo que me tiene que cancelar, y yo con mucho gusto le dejo su espacio. Para no echarles el cuento tan largo, resulta ser que 2 semanas después, como mi nombre todavía andaba dando vuelta por ahí con mis colegas y con los compañeros y las autoridades, recibo una llamada en donde me indicaban que esa carga, después que me desvincularon a mí, había llegado con claras evidencias de estupefacientes. Yo por esa decisión tuve muchos problemas hasta con mi esposa, pero ese día mi esposa entendió que hacernos las preguntas correctas me permitió a mí minimizar algo que es muy importante. Hoy en día también las empresas necesitan ser éticas y los individuos también. Yo pensé en la integridad mía como profesional, en mi trayectoria profesional y en qué hubiese pasado si yo tenía que entonces estar subiendo y bajando escaleras en los tribunales de justicia. Pero eso no lo pensó el director, por eso lo despidieron, por eso tuvo que ir a la justicia y por eso tuvo que salir del país. Entonces, cuando nosotros no nos detenemos a hacernos este tipo de preguntas, probablemente nosotros podemos ser presa fácil de tomar decisiones inapropiadas. Para continuar con esta parte empresarial, quisiera citarles brevemente un evento que acabó de ocurrir, un accidente fatal que prácticamente paralizó el comercio mundial, el accidente de la Ever Given, obstruyendo el canal de Suez. ¿Y por qué les quiero traer esto a colación? Porque aquí pasa exactamente lo que yo les estoy diciendo. Las organizaciones ya no necesitan tanto profesionales que se sienten en una mesa a diseñar planes y procedimientos de procesos y planes de acción, no. Desde mi punto de vista, también se va a requerir hoy en día y va a ser muy valorada en las organizaciones ese tipo de individuos que puedan sentarse para planear lo peor que puede ocurrir, diseñar planes de contingencia, prepararnos para cosas que de repente nunca nosotros habíamos puesto dentro de una ecuación. Esos son los profesionales que en algún momento van a hacer la diferencia de aquí en adelante, porque como lo dijo bien el profesor Roberto, este es un sistema dinámico, es un sistema que no se comporta y es un sistema en el cual las estructuras y las especialidades van a perder protagonismo. Este punto es muy importante. Para ir concluyendo, de repente ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el que yo evalúe los riesgos como ciudadano o individuo de un país? Mucho. Fíjense, para ninguno de nosotros es un secreto que esta pandemia, para inclusive utilizar otro término, esta crisis sanitaria, porque desde mi punto de vista creo que la pandemia, de tanto escucharla, a uno se le queda eso en la cabeza. Yo lo veo más como una crisis sanitaria global. Ha dejado vulnerable a los países de Latinoamérica. Y entre eso, ha impactado directamente en su componente social, en su economía, en su sistema sanitario. Pero aquí hay un común denominador que yo creo que todos nosotros, como ciudadanos de un país, porque aquí hay participantes extranjeros, debemos tener y tomar en cuenta, y es que tratar de reforzar nuestro sistema educativo. Yo creo que hoy en día nuestro sistema educativo prepara individuos para que solamente sean eficientes cuando las cosas van bien, y yo no estoy de acuerdo con eso.
Por eso los países de Asia y Europa, que han atravesado guerras, desastres, situaciones complejas, ellos en situaciones de crisis hacen todo lo contrario. Para ellos, la filosofía es la siguiente: usted debe ser efectivo tanto en la crisis como en el caos. ¿Y por qué les comento esto? Porque parte de nuestro sistema educativo, y el sistema educativo, voy a poner a Panamá porque soy panameño, pero es una realidad que ocurre en Latinoamérica. Desde mi punto de vista, es un sistema que está formando individuos que cuando salen a la calle, ellos piensan que allá afuera reina la ley de la selva, del quítate tú para ponerme yo. Individuos que pueden poseer niveles académicos impresionantes, pero que son insensibles ante la injusticia social. Individuos que al final del día están llenos de miedo, de incertidumbre, de dudas, y esto, por supuesto, los termina encasillando, los termina encajonando. Y lo peor es que al sentirse atrapados, ellos quedan siendo vulnerables y siendo presa fácil de personas que los critican y que se burlan de ellos. Y aquí quiero detenerme, porque ese es otro problema. Estamos creando individuos muy sensibles. Le voy a poner un ejemplo de algunas culturas frías, porque me ha tocado trabajar con ellos, y creo que es importante mencionarlo. Rusia y Bielorrusia. Si usted el día de ayer cerró un negocio de 25 millones de dólares y usted está esperando un correo del CEO con galardones y que le hagan un homenaje, usted no puede trabajar con él. La respuesta de ese CEO va a ser la siguiente: buenos días, Rafi, gracias, saludos. La filosofía de ellos es otra. Ellos sienten y consideran de que la persona tiene que sentir seguridad por lo que es. No tiene que demostrarle nada a nadie. Usted es lo que es y punto. Y usted saca su mejor carta cuando única y sencillamente usted tiene la necesidad de hacerlo. Entonces, en este sentido, vemos cómo nuestros ciudadanos o nuestros individuos son muy sensibles ante las críticas. Y ahorita mismo nuestro sistema educativo lo que tiene que hacer es tratar de aportar e informar individuos que puedan hacer la diferencia desde un segundo lugar, que puedan luchar y avanzar sin la necesidad de tener publicidad, que dejen a un lado ese falso mito de las las grandes audiencias, como este evento que tenemos aquí, que ha sido un esfuerzo de 3 meses. Yo quisiera que hubiera 1 millón de personas, pero las que están se van a llevar una información importante, porque como bien lo decía un amigo que va a estar con nosotros al final, Germán Núñez, CEO de All China Trade and Logistics, él decía algo muy cierto. Los cambios hoy en día se están dando tan rápido que los jóvenes de 18 años están reemplazando a personas que tienen 50 años de experiencia. Entonces, para culminar con el tema de la educación, me parece que nuestro sistema tiene que tratar de formar a individuos más capaces de crear nuevas metodologías de hacer las cosas. Y por último, voy a citar la definición magistral que realizara un filósofo, escritor y profesor de una de las universidades más prestigiosas de España. Él se llama Antonio Escotado. Y a él le preguntaron para él qué significaba educación. Y él decía que un país no es rico porque tenga recursos naturales o minerales o commodities, como se le llama en la bolsa de valores. Un país es rico porque tiene educación. Un país es rico cuando un individuo puede salir en la mañana y se encuentra en una fila, tropieza a alguien y esa persona está en capacidad de pedir disculpas. Un país es rico cuando los ejecutivos, desde el punto de vista de la empresa privada y gubernamental, pueden tomar decisiones y pueden robar y a pesar de eso no roban. Un país es rico cuando usted se pueda tomar un espacio, usted va a un restaurante, a usted lo atienden y cuando le traen la cuenta usted dice gracias. Pero cuando le traen la devolución usted vuelve a decir gracias.
En otras palabras, la riqueza es sinónimo de educación, y más si es una educación que se pueda permear y que pueda llegar a todos los niveles de nuestra nación. Y voy a concluir mi presentación de hoy con esta frase que a mí me encanta en lo personal. La esperanza de una nación recae en la educación adecuada de sus ciudadanos. Muchísimas gracias por su atención y le abro el espacio a Beatriz para